Muy bien, pues muy buenos días, tardes, noches, en función de la hora que nos puedan ver. El día de hoy nos toca la tercera sesión de Diálogos Iberoamericanos y tenemos el placer de contar con el doctor Juan José Ramírez Bonilla. Es profesor investigador del Colegio de México y el día de hoy va a ser una presentación que versa sobre México y Japón en los acuerdos comerciales regionales recientes. Eh, Doctor Ramírez Bonilla, le damos la cordial bienvenida y usted tiene la voz. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y permítanme comenzar agradeciéndoles por esta invitación para hacer esta charla y espero que sea de su interés. Como ya ha anunciado el profesor Carlos Uscanga, el tema de hoy tiene que ver con los acuerdos comerciales regionales en los cuales están involucrados México y Japón. Eh, una parte de este interés sobre estos temas es el resultado de una evaluación que me tocó hacer hace un rato sobre un trabajo en torno a este tema y me parecía que los autores se quedaban un poquito cortos porque sí tomaban en cuenta el hecho de que los gobiernos de ambos países participaban en el TPP, de 11 gobiernos, y también que México estaba ahora en nuevas circunstancias con el, el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, y que pues, obviamente estaban vigente todavía el acuerdo de asociación económica México-Japón, pero me parece que esto es un poquito incompleto como panorama porque hay otros factores que entran en juego a la hora de analizar este tópico y por lo tanto me parece necesario establecer cuando menos tres ideas previas antes de empezar la charla para tenerla siempre en mente y poder delimitar el campo dentro del cual estamos discutiendo. La primera de ellas es que los acuerdos comerciales a los que haremos referencia tienen que ver con relaciones intergubernamentales y por lo tanto eh, ese va a ser nuestro campo de discusión. Y debemos de tener en cuenta que en el caso de México y Japón son dos estados completamente diferentes, con relaciones asimétricas, podemos decir, y que en la actualidad su relación me parece que es determinada por los vínculos que mantienen con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, más que una relación bilateral, yo creo que a estas alturas es necesario tener en cuenta una relación triangular Japón, México, Estados Unidos, para comprender en dónde estamos parados en la actualidad, ¿no? Creo que ya es necesario eh, dejar de lado los análisis bilaterales para tratar de entenderlos en un contexto un poquito más complejo. Y en este caso, la idea es introducir la variable de Estados Unidos en el análisis. Esto obviamente nos plantea como principal problema las peculiaridades de la relación entre, no solo entre México y Japón, sino los gobiernos de México y Japón, sino también entre el gobierno de Estados Unidos y Japón, el gobierno de Estados Unidos y el de México, en la medida en que eh, Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica indiscutida, en decadencia, ¿cierto? En competencia con los chinos, pero hasta ahora no veo por dónde puede ser sustituida como esa gran potencia. Y esto permite establecer una relación asimétrica entre el gobierno de Estados Unidos y cada una de las dos contrapartes que estaremos analizando. Con el gobierno de Japón no solamente hay una dependencia económica, sino también una dependencia estratégica,
¿sí? La defensa de Japón después de la Segunda Guerra Mundial ha dependido en buena medida de la cobertura militar estadounidense. Y en ese sentido, hay una doble dependencia en el caso de Estados Unidos, en el caso del gobierno de Japón. En el caso de México es quizás una cuestión un poquito más sencilla, en la medida que la relación de dependencia es estrictamente económica. Nuestro mercado, nuestra economía está centrada progresivamente a partir de los años 90 sobre el mercado estadounidense. Aunque hemos participado en un proyecto de integración regional en América del Norte, seguimos orientados hacia Estados Unidos y se acabó. ¿Mm? Eso de que la economía mexicana se ha globalizado me parece que es un mito que habría que dejar atrás para entender que la economía mexicana se ha regionalizado más que globalizado y que se ha concentrado sus relaciones con la economía estadounidense. Y ahí es donde radica la dependencia de México con respecto a Estados Unidos. La segunda idea que quiero que tengan en consideración es que al hablar de relaciones intergubernamentales, dejamos relativamente de lado el papel que tienen las empresas transnacionales. Estas empresas, si bien en su origen están vinculadas a alguno de los países a los que haremos referencia, Japón o Estados Unidos en la ocurrencia, en la medida en que se han desarrollado, han llegado a adquirir un grado de autonomía que le permite diferenciar sus intereses con respecto a los gobiernos de los países de los cuales son originarios. En el caso de Japón, esta diferenciación de orígenes, creo yo que la podemos encontrar en todo su esplendor en la crisis de 1994, cuando el PLD por primera vez perdió el gobierno, la mayoría en el Congreso, y llegó un partido de oposición a formar gobierno porque las empresas transnacionales japonesas no estaban de acuerdo con el proyecto de seguir defendiendo el mercado japonés. Y por lo tanto, aquí es donde encontramos esa diferenciación de intereses en la medida en que se van desarrollando las empresas transnacionales fuera de su país de origen. En el caso de Estados Unidos, en la actualidad podemos encontrar, por ejemplo, la diferenciación de intereses entre una empresa como General Motors y sus intereses en China, que se diferencian ahora de manera radical con respecto a los intereses del gobierno estadounidense con respecto a China. Hemos visto que General Motors sigue siendo prácticamente la única empresa automotriz estadounidense que continúa produciendo y exportando desde China hacia México y hacia el gobierno, hacia la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí volvemos a encontrar esa diferenciación de intereses y lo único que podemos decir de esto es que con este grado de autonomía, las empresas transnacionales son actores que se mueven en el escenario internacional eh, junto con los gobiernos de los países a los cuales que integran el sistema económico internacional. Estas dos cuestiones me parece que son importantes de retener porque vamos a hablar esencialmente de relaciones intergubernamentales y obviamente de vez en cuando tendremos que eh, tocar tangencialmente la manera en cómo se han desarrollado las empresas transnacionales en este contexto geográfico. Déjenme pasar a mi presentación para no, no perderme. Entonces, la conferencia de hoy lleva como título México y Japón en los acuerdos comerciales regionales recientes. Eh, Me interesa tocar tres temas. El interés por Japón, de Japón por México en el contexto actual,
Tocaremos tres temas fundamentales: las condiciones de producción en México, de manera general. Otro hecho geográfico importante es el hecho de que México tiene una gran frontera con Estados Unidos y esta frontera se convierte en el interés económico no solo de Japón, sino de cualquier país interesado en, o de cualquier empresa transnacional interesada en ubicarse en México para desde aquí producir y cubrir tanto el mercado nacional como el mercado de Estados Unidos. Y, por supuesto, el tercer tema son los acuerdos comerciales regionales en los cuales hemos participado, NAFTA y el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Prefiero utilizar las siglas en inglés porque, insisto, el hecho de traducir agreement del inglés al español como tratado me parece un abuso semántico y ilegal. Lo normal sería que siguiésemos refiriéndonos al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte o al Acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, más que tratados como lo estamos acostumbrados a escuchar. El segundo tema es esta relación triangular México, Japón, Estados Unidos que les mencionaba. Y esto es debido a que en el pasado reciente ha habido un surgimiento de acuerdos comerciales multilaterales en los cuales participan a veces tanto México como Japón, el TPP-11 o el proyecto transregional de la primera administración de Donald Trump, es un ejemplo de esto. Veremos un poquito en detalle estos temas. Otros acuerdos multilaterales es el acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, como decíamos, y el otro con una participación japonesa exclusiva, junto con otros países asiáticos, el RCEP, encabezado por China. Junto a estos hay una permanencia de acuerdos comerciales bilaterales, el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, y ahora también, desde la época de la primera administración Trump, un acuerdo Estados Unidos-Japón al cual se le ha puesto muy poca atención, pero que algunos, algunos académicos japoneses han recuperado y han insistido en la importancia que tiene ahora para su gobierno este nuevo acuerdo. Y luego terminaremos hablando de el retorno de Donald Trump como un nuevo factor global con fuerte incidencia regional. Obviamente, el tema que todos esperan es el diferendo, la agudización del diferendo sino-estadounidense, pero hay un montón de preguntas sobre el futuro de las relaciones triangulares Japón, México, Estados Unidos. Con eso concluiremos. Déjeme entonces pasar al primer tema. Ay, 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 órale, ya no. Ahí está. El interés de Japón por México. Uno de los primeros temas es por qué razón Japón u otros países o las empresas de Japón o las empresas de otros países están interesados en México. En el cuadro que tenemos aquí en esta lámina podemos ver cuando menos 5 factores que tienen que ver con esa atracción que ejerce México. Vemos, por ejemplo, que en la primera línea nos encontramos con los costos de producción manufacturera. México ocupa el lugar número 14 de 89 países consultados en esta fuente. Japón el número 62 y Estados Unidos el número 82, casi a la cola de los 89 países. Entonces, los costos de producción existentes en México lo hacen atractivo, pero si vamos a esta fuente y vemos cuáles son los 13 países que están antes de México, nos vamos a encontrar que en su mayoría son economías asiáticas, con China encabezándolas. Pero luego detrás de ellas pues vienen Taiwán y las economías del sudeste de Asia, y México todavía queda lejos de ellas y quedaría mucho por hacer en torno a los costos manufactureros.
de la producción manufacturera. Y esto es importante porque, pues, a fin de cuentas, lo que muchas de las empresas transnacionales buscan, costos de producción relativamente bajos, asociados con mano de obra calificada, y creo yo que en este sentido México tiende a perder lugares en esta competencia. Conforme pasa el tiempo, México va desplazándose hacia abajo y pierde ventajas que en el pasado eran muy importantes. Después tenemos el entorno fiscal favorable. México está en el lugar 23, Japón en el 76, Estados Unidos en el 41. Aquí todavía están los tres países en la primera mitad de los 89 que componen este, este universo de análisis. Y obviamente los costos relativos a este entorno fiscal se vuelven en un segundo incentivo para atraer empresas transnacionales. Pero después ya cuando entramos al otro indicador, cuál es el grado de burocratización de estos países, México, los tres países están ya en la segunda mitad de los 89 países y por lo tanto ya empieza a hacernos agua nuestro análisis sobre la competitividad de México. Y sobre todo esto se va agudizando cada vez más cuando vemos las prácticas gubernamentales transparentes o sobre todo el grado de corrupción de la economía mexicana. México ocupa el número 86 en corrupción y eso pues ya deja mucho que desear para las empresas transnacionales, mientras que Japón ocupa el lugar 7, muy cerca de los primeros lugares. Estados Unidos anda por ahí en el lugar 27 en la escala. Entonces, sí, hay ventajas económicas, pero hay desventajas administrativas que deben de tener en cuenta las empresas transnacionales a la hora de buscar asentarse en México. Luego, por otro lado, eh, tenemos que el acceso al mercado estadounidense es un factor fundamental. Ahorita volveremos un poco sobre este asunto. Y esto tiene que ver con el hecho de que somos países, dos países limítrofes, México y Estados Unidos, y por lo tanto esto se nos convierte en un problema a la vez, en una ventaja competitiva para México, esta cercanía con Estados Unidos, pero también en una desventaja interna porque nos ha provocado desbalances regionales serios y lo veremos ahora en la siguiente lámina. Por lo tanto, creo yo que una de las cuestiones fundamentales es que ahora tenemos un conflicto entre condiciones de producción que tienden a acentuar las ventajas de México contra las prácticas gubernamentales que van en contra de este carácter de atracción de inversiones productivas hacia México. Déjenme entonces volver sobre el tema de la frontera con Estados Unidos. En el mapa tenemos la participación de los principales estados en el valor agregado bruto para 2023 de las actividades secundarias sin petróleo. Me interesan sobre todo las actividades secundarias en la medida en que México se ha convertido, desde que ha participado en el NAFTA, en una economía especializada en la producción y exportación de manufacturas. De ahí que este debe ser ahora nuestro eje de análisis, el desarrollo de la producción manufacturera. Lo que ustedes pueden ver es que todos los estados fronterizos tienen una participación importante en ese valor agregado nacional bruto eh, del sector manufacturero. Obviamente, el valor más elevado de todos los estados lo registra Nuevo León con un 10.5% y el valor más bajo de todos los que tenemos, casi el segundo más bajo, no, el tercero más bajo, lo registra Tamaulipas con 3.8%
Y esto nos indica ya uno de los graves problemas que tenemos presentes ahora en prácticamente todo el país, la violencia. ¿No? Un problema que afecta no solamente a los sectores, a los estados más económicamente más desarrollados, sino que se ha extendido al resto del país, vinculado a eh, los cárteles de la droga. Y esto nos plantea otra serie de retos para seguir desarrollando esta frontera tal como se ha venido haciendo hasta ahora, en la medida en que ahora muchos empresarios transnacionales, responsables de empresas transnacionales, sí, tienen sus empresas del lado mexicano, pero por cuestiones de seguridad viven del lado estadounidense y desde allá realizan los viajes para administrar sus empresas. Y esto obviamente a la larga tiene costos para las empresas que van en detrimento de las ventajas competitivas del país. Pero lo que me interesa destacar es que durante lo que llevamos de NAFTA para acá, desde el 94 para acá, la frontera norte acumula en conjunto un 37,4%. Imagínense ustedes, es una proporción bastante elevada del valor agregado bruto de las actividades secundarias. El centro del país, los estados marcados en verde, concentran un 29,3%. Y esto es interesante porque a fin de cuentas, estas economías estatales están organizadas dentro del eje que va de la Ciudad de México a Monterrey, Nuevo León, y de ahí hacia Estados Unidos o hacia los estados más cercanos, Coahuila, Tamaulipas. Y por lo tanto también están vinculados a la exportación hacia el mercado estadounidense. Y esta zona centro concentra otro 29,3% de ese valor agregado. El otro eje importante es el eje de la Ciudad de México-Veracruz, pero apenas concentra un 12,5% y el resto acumula 25,6%. Si le echamos un ojo a la propuesta presentada recientemente sobre el Plan México, vamos a ver que en el Plan México se vuelve a insistir sobre la importancia que tiene la frontera norte y obviamente de continuar con esto vamos a seguir con los desequilibrios regionales que han marcado tradicionalmente a nuestro país. El sur-sureste es un área con poca participación en las actividades económicas modernas y por lo tanto con índices de pobreza más grande que el resto del país. Las áreas en blanco en en la zona poniente del país también están caracterizadas por esos desequilibrios regionales. Y el gran reto que se planteaba cuando menos la administración de López Obrador con el plan de América Central y México era buscar equilibrar esto. Desafortunadamente no hubo iniciativas concretas para buscar esto, pero ahora el Plan México vuelve a plantearse el mismo tipo de problemas con el mismo tipo de soluciones y parecería ser que nos vamos a encaminar en una agudización de la situación que hemos vivido hasta ahora. Pero esto lo que nos indica son las áreas de preferencia de las empresas transnacionales, no solo japonesas, sino las de cualquier nacionalidad, en el caso de México. Eh, Otro tema, los acuerdos en los cuales ha participado México, que le han permitido convertirse en un productor y exportador de manufacturas. Eh, en el momento actual, los tres sectores que vemos indicados aquí, la automotriz, la electromecánica y la metalmecánica, son los sectores más importantes junto con el sector de el petróleo y sus derivados. Sin embargo, cuando vemos que tanto el NAFTA como el Acuerdo México, Estados Unidos, México, Canadá, ah, tal vez sea más fácil hablar de él
como el TIMEC, a pesar de lo que le señalaba en el inicio. Estos tres sectores se caracterizan por una complementariedad en el marco de la industria automotriz integrada. Tanto NAFTA como el TIMEC tienen especificaciones para las reglas de origen de algunos subsectores de la industria electromecánica y metalmecánica. Y cuando asociamos estos con los de la industria automotriz como tal en sentido estricto, nos encontramos que la industria automotriz integrada representaba en 2023 algo así como más del 40% de las exportaciones mexicanas. Es una industria clave para México y que ahora se encuentra en riesgo con la competencia de automóviles eléctricos en la medida en que seguimos todavía produciendo esencialmente automóviles con motores de combustión interna. En todo caso, las reglas de origen del Tratado México-Estados del TIMEC son ahora superiores a las que prevalecían con el NAFTA, y esto lo que nos indica es una mayor dependencia económica con respecto a la economía estadounidense, cuyo gobierno ha impuesto regulaciones que son cada vez más onerosas para el gobierno mexicano. Por ejemplo, a nivel de las reglas de origen, hay ahora reglas temporales que atañen tanto a los automóviles ligeros, a los vehículos ligeros como a los vehículos pesados, y hacen que el contenido regional de estos vehículos sean a estas alturas ya 75% o 70% del valor total de este tipo de vehículos. Otra cuestión que tuvieron que rectificar los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá fue que a partir del séptimo año, es decir, dentro de 2 años, el 100% del acero utilizado en los vehículos automotores producidos en la región debe de ser local. Y también abre la posibilidad que después del 10.º año suceda lo mismo con el aluminio. Hay otras reglas nuevas que impone el TIMEC a la economía mexicana, tienen que ver con el contenido laboral, y esto implica que ahora para que sean considerados como vehículos locales, estos deben de implicar cuando menos un costo de trabajo de $16 por hora, lo que solamente en Estados Unidos y algunos sectores productivos de Canadá pueden hacer. En México estamos todavía muy distantes de lograr este tipo de pagos salariales a los trabajadores de la industria automotriz, a no ser en sectores muy específicos. Otra de las actividades que también implican un porcentaje en este contenido laboral son las actividades de investigación y desarrollo. Y es ahí donde podrían insertarse algunas de las actividades mexicanas al buscar asociar instituciones de investigación y desarrollo para lograr producir localmente insumos para la industria automotriz que incorporen innovaciones tecnológicas propias. El ensamblado también tiene sus bemoles porque implica que para poder clasificar en estos rubros implica ensamblar no solamente automóviles, sino sobre todo motores, baterías nuevas de litio, de las cuales todavía estamos muy lejos de producir. Y entonces todos estos se nos han convertido en candados para la producción, candados que se han hecho todavía más agudos en la medida en que no hemos tenido hasta ahora una política de desarrollo industrial específica, a pesar de que López Obrador nos había prometido que el mercado ya no dejaría de ser el regulador de los procesos económicos. En todo caso, creo que hemos perdido un tiempo precioso al no definir una política industrial clara para sectores que juegan un papel importante en el sector de la industria automotriz.
la metalurgia y el aluminio ya lo hemos mencionado, pero también la petroquímica, en la medida en que ahora cada vez plásticos y hules artificiales suelen ser más utilizados en el ensamblado de vehículos. Y el otro tema también importante son las energías renovables, donde podríamos tener algunas posibilidades de desarrollar también eh, insumos que ahora venimos importando, producir localmente insumos que venimos importando. Entonces, esto es lo que ahora entra en juego a la hora de tener en cuenta vinculaciones entre Japón y México. Y no es para nada extraño que, aunque el gobierno japonés haya insistido mucho en la importancia de renegociar el acuerdo de asociación económica México-Japón, las empresas transnacionales del sector automotriz hayan optado por invertir, sí, en México una parte de sus activos productivos, pero también y sobre todo en países como Tailandia, que se ha convertido en una base de producción de las empresas japonesas, desde donde ahora exportan no solamente automóviles para el transporte de personas, sino también vehículos para el transporte eh, grande de personas o también de mercancías. El segundo tema que me interesa destacar es la relación triangular Japón, México y Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la manera como se han desarrollado las relaciones entre gobiernos en la región del Pacífico. Y un primer aspecto que también me parece que se le ha dado muy poca importancia en México es el proyecto de la administración Trump de una integración económica transregional. Lo que vemos en la ilustración de esta transparencia es justamente ese proyecto. En el centro tenemos a Estados Unidos, que logró imponer la renegociación de NAFTA y su cristalización en el TIMEC, donde participan México y Canadá. Esto constituye el epicentro de la integración transregional. Después, Estados Unidos ejerció presión sobre sus contrapartes de Corea y de Japón en Asia del Pacífico para renegociar el tercer acuerdo, por tercera vez el acuerdo con Corea y obtener el mayor número posible de ventajas económicas. Del otro lado, logró también negociar con Japón un acuerdo comercial que hace ahora Japón una de las economías que en un plazo de 20 años será una de las más abiertas del Pacífico. Y sobre todo ha logrado que Japón empiece a abrir su mercado agropecuario que había buscado proteger al máximo hasta muy recientemente. Si quieren, más adelante vemos algunos detalles sobre este acuerdo Estados Unidos-Japón, pero el punto es que Japón, a través de esta serie de acuerdos, es el único país fuera de la región que tiene acuerdos con los tres países de América del Norte. Y, en mi opinión, me parece que México debería de haber renegociado el acuerdo de asociación económica con Japón en función de las condiciones de operación del acuerdo del TIMEC, en la medida en que ahora el interés de Japón por México es exportar a Estados Unidos fundamentalmente, más que producir para el mercado doméstico. Por lo tanto, la modernización del acuerdo de asociación económica México-Japón um, ha quedado un poquito al margen y rezagado con relación al TIMEC. El RCP, eh, donde participa Japón, este acuerdo tiene muchísimos bemoles que hace que uno dude que sea un acuerdo de libre comercio. En primer lugar, cada gobierno fue libre de negociar
con sus contrapartes, tanto los sectores bajo negociación o se daban la libertad, se otorgaban la libertad de reservarse algunos sectores en función del interés nacional. Y esto ha tenido como resultado que los países más interesados en la apertura comercial son los menos desarrollados de la región. Y en cambio, los más desarrollados de la región son los que menos se han interesado en promover el libre comercio. Un ejemplo de esto es que el mayor plazo para la eliminación de tarifas arancelarias eh, lo podemos encontrar entre China y Corea del Sur. El mayor plazo registrado por ellos son 30, 35 años. En 35 años el mundo puede desaparecer o puede cambiar totalmente y no podremos llegar a ver cómo se eliminan las tarifas bajo estos rubros en el caso de China y Corea del Sur. Por otro lado, siguen habiendo acuerdos bilaterales eh, vigentes, el acuerdo de asociación económica México-Japón. También me parece que es dudoso llamarle a un acuerdo de libre comercio, en la medida en que para México se ha tratado más bien de un comercio administrado, mediante el cual el gobierno japonés ha otorgado a la economía mexicana cuotas para participar en el mercado agropecuario japonés. En cambio, del lado mexicano, las concesiones han sido más apegadas al libre comercio y creo yo que existe un desbalance importante. Y en todo caso, ahora con el acuerdo Estados Unidos-Japón, el acuerdo de asociación económica México-Japón parecería ser puesto en duda, insisto, por algunos de los académicos japoneses que consideran este acuerdo de asociación económica irrelevante en la medida en que ahora el acuerdo Estados Unidos y Japón resuelve la mayor parte de los problemas que se planteaban inicialmente los japoneses cuando se interesaron en México como puerta de acceso al mercado de Estados Unidos. Déjenme ver algunos detalles de este acuerdo de Estados Unidos-Japón. En primer término, en un plazo de 20 años, decíamos, Japón será la economía más abierta para Estados Unidos. En la negociación bilateral Japón-Estados Unidos, las autoridades japonesas sometieron 621 ítems a la negociación. De esos, 239, prácticamente el 40%, estarán libres de aranceles desde la entrada en vigencia del acuerdo. Es un acuerdo que ya entró en vigencia durante la administración Trump. 234%, también muy cercano al 40%, implican una reducción y desaparición de aranceles en ese plazo de 20 años. Es decir, ya casi el 80% de estos 621 ítems estarán liberalizados en un plazo de 20 años. Y solamente 130, alrededor del 20-21%, quedan sujetos a diferentes mecanismos de protección. 64 implican reducción de aranceles y protección mediante una salvaguarda. Es decir, las autoridades japonesas se otorgan el derecho de decir en qué momento el comercio bilateral para estos bienes es dañino para la economía japonesa y entonces pueden aplicar estas salvaguardas. Para 34 de los ítems, el gobierno japonés logró obtener cuotas de acceso al mercado japonés. Son sobre todo hay ítems del sector agropecuario, igual que los otros 25 restantes, con tarifas permanentes y también respaldados con salvaguardas. Y solamente 7 quedarán con tarifas permanentes. Como ven ustedes, en 20 años Japón estará prácticamente abierto a las relaciones con Estados Unidos. Esto
fue relativamente fácil de negociar para Estados Unidos en la medida en que partieron de la base alcanzada durante las negociaciones para el TPP A12, del cual se retiró Estados Unidos. Por lo tanto, ya tenían un camino andado y fue fácilmente negociado este acuerdo. Y esto es lo que lleva a preguntarnos si ahora, a través de este acuerdo entre Estados Unidos y Japón, habrá una disminución del interés japonés por México. Me parece que sí. Habrá una preferencia de empresas japonesas para establecerse directamente o exportar directamente al mercado estadounidense en la medida en que ahora las relaciones son más y serán cada vez más abiertas para los productores japoneses. Último tema, el retorno de Donald Trump. Obviamente está anunciada ya la agudización del diferendo con China. Una de las cuestiones que creo que debemos de entender a través de la propuesta del acuerdo de integración transregional propuesta por la administración Trump es que Estados Unidos ha perdido la competencia comercial con los chinos y que para poder establecer relaciones de igualdad o para competir en situación de igualdad con los chinos, ahora recurre a sus socios desarrollados de Asia. Ya no tuvo tiempo de negociar con sus socios desarrollados de Europa, pero también ha incluido en esto a Estados Unidos y a México como único país en desarrollo. Y obviamente uno de los aspectos importantes ahora de este diferendo estadounidense es buscar aislar a China, buscar volver a traer a los socios tradicionales de Estados Unidos en la región, entre los cuales se encuentran Japón, eh, Taiwán, Corea del Sur y obviamente México. Y para unos y otros habremos de ver mayores restricciones comerciales para impedir que las empresas de origen chino sigan o exportando desde China o se asienten en México para exportar desde ahí a Estados Unidos. Ya hemos visto que los temas de la agenda bilateral México-Estados Unidos implican ahora las restricciones comerciales para empresas chinas, el tráfico de enervantes sintéticos y la migración. Estos tres temas habrán de dominar la agenda bilateral. Del otro lado, en este diferendo estadounidense, hemos tenido también un desentendimiento de Estados Unidos por las organizaciones multilaterales. Y otra vez, las primeras medidas de la segunda administración Trump han sido el Acuerdo de París sobre medio ambiente y las Naciones Unidas en algunos de sus organismos. La OMC, desde la primera administración, ha perdido relevancia y creo que esto nos ha insertado en una transición de la vieja forma de operar el sistema global a una nueva forma, de la cual todavía no podemos tener una idea clara de cómo va a funcionar o cuál es el proyecto estadounidense, pero sí, lo que podemos intuir ya o afirmar es que la globalización del pasado ha llegado a su término y estamos ahora en transición a una nueva fase de la globalización. Eh, el proteccionismo nacionalista de Estados Unidos, habría que ver si se mantiene todavía como una nueva forma de participación en procesos regionales y globales, o si habrá un viraje hacia el aislacionismo. Me parece que a estas alturas la idea el proyecto del señor Trump de aplicar aranceles a todos los que difieran de su proyecto, corre el riesgo de llevarlo a un aislacionismo y a poner en crisis el sistema
económico mundial. En este marco, más que certitudes o certezas, tenemos preguntas sobre cuál será el futuro de la relación Japón-Estados Unidos en este contexto. ¿Habrá una mayor dependencia estratégica del gobierno japonés? ¿Habrá estrategias independientes de las empresas transnacionales japonesas con respecto no solo a su gobierno, sino también al gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál es el futuro de la relación México-Estados Unidos? ¿Habrá una mayor dependencia estructural o el aislacionismo terminará por imponerse y México deberá de buscar socios diferentes a Estados Unidos para continuar con este proceso de integración, de desarrollo, eh, como lo hemos experimentado hasta ahora? Y sobre todo lo que nos interesa saber es cuál sería el futuro para la relación Japón-México. Ya hemos indicado que todo parecería indicar que hay una posibilidad de reducción del interés de Japón por México y en todo caso, una de las cosas, de las tareas pendientes que el gobierno mexicano no ha realizado ha sido acercarse a las empresas transnacionales en general y a las japonesas en particular para buscar eh, la conjugación de intereses comunes y salidas a los problemas que nos plantea ahora la llegada del señor Donald Trump. Con eso yo concluiría la presentación para tener un poquito de tiempo para la discusión con quienes tengan interés en levantar algunos temas de la presentación. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Ramírez Bonilla por su presentación y Tu micrófono se ha apagado, Carlos. es cierto, sí, no logré. Gracias, perdón, una disculpa. Pues bueno, agradecemos al doctor Ramírez Bonilla su interesante presentación y daríamos entonces pie a alguna pregunta por parte de ustedes, ya sea pueden utilizar el chat o alzar la mano y se puede hacer de manera oral también, ¿no? Como ustedes gusten, ¿no? Una de las cosas que me llamó mucho la atención es justamente esta última parte, Juan José, en términos de cómo particularmente Japón va a lidiar con el regreso de Donald Trump, ¿no? En el periodo anterior, con Shinzo Abe, ¿no? Japón apostó mucho a la relación personal, que de hecho es una suerte de tendencia que en determinados momentos Japón ha aplicado, ¿no? El vínculo persona a persona con el mandatario de los Estados Unidos, esto lo vimos con Nakasone, lo vimos con otros primeros ministros en Japón. Y en ese sentido, pues Abe no fue la excepción. Él recuerdo que fue a Mar-a-Lago, inclusive cuando todavía era presidente electo, ahí jugó golf con él, ¿no? Trató de resolver una serie de temas que estaban ahí en la mesa y uno de ellos justamente que derivó fue este acuerdo que tú refieres, ¿no? Porque bueno, había una serie también de demandas en ese momento. Hoy día, ¿no? Hay un nuevo liderazgo en Japón, si podemos llamarlo así, digamos, muy cuestionado y quizá con menos eh, personalidad política en comparación a lo que había tenido el grupo de AVE y bueno, particularmente él. Y en ese sentido, la manufactura de una relación personal creo que si bien está en la mesa, eh, creo yo que tendría un resultado menos efectivo, ¿no? Porque Shiba pues no es alguien que tenga ese carisma y que pueda enfrentar, diríamos, y contener los reclamos de Donald Trump. Pero bueno, sabemos que, bueno, Japón es muy diligente, él opera, ¿no? De manera muy asertiva
establece sus redes, ¿no? A través del acercamiento con el cabildeo ¿no? que establece con tanto políticos como en el Congreso. Y bueno, gran parte de esta acción la ha desarrollado por mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí me quedaría en efecto la pregunta, ¿cómo Tokio va a resolver si hay una mayor escalada de demandas que al menos hasta ahora no ha estado dentro de la óptica, digamos, de todo la agenda, ¿no? O al menos no ha sido tan visible dentro de la agenda de Donald Trump? Esa es mi impresión. No sé cuál sería la tuya. Sí, en efecto, creo que es muy importante, ha sido muy importante este tipo de relaciones individuales. Hoy, en efecto, yo creo que es un déficit en la relación bilateral y, y yo creo que más que a la posibilidad de continuar por esta vía en el futuro inmediato, con la segunda administración Trump, tendríamos que ver cómo se han desarrollado las relaciones entre los gobiernos de Japón y Estados Unidos durante la primera administración Trump y durante la administración de Joseph Biden, porque a fin de cuentas, eh, si bien para Trump en un primer momento el interés con Japón era fundamentalmente económico, con Biden cambió el interés hacia el campo político estratégico. Y Japón ahora se encuentra involucrado en proyectos estratégicos propuestos por Estados Unidos, en la cual participan sus aliados, Japón, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido. ¿Ah? Han querido involucrar por ahí a la India también en estos temas, pero los indios me parece que prefieren mantenerse al margen de estas iniciativas para no violentar a su vecino, los chinos. Y creo que, a fin de cuentas, durante la administración Biden, el gobierno japonés ha respondido de manera muy amplia a todas estas invitaciones a participar en estos proyectos estratégicos, lo cual, en efecto, ahora ha permitido poner entre paréntesis la relación de Japón con Estados Unidos en estos primeros días, pero yo no estaría tan tranquilo en el futuro con el señor Trump, en la medida en que es explosivo y puede reservarnos sorpresas a futuro, en el cual vuelva a insistir en que el gobierno japonés debe de participar en proyectos del interés estadounidense en la región del Pacífico. Yo creo que por ahí tendríamos que ver ahora y esperar sobre todo una definición más clara de lo que esperaría el señor Donald Trump en esta segunda administración con respecto a Japón. Y obviamente, una de las cosas para esta relación triangular es cómo el gobierno del señor Trump vería la participación de Japón en los procesos económicos de México vinculados con el mercado estadounidense. Y obviamente esto tiene que ver, estará permanentemente permeado por la participación creciente de importaciones chinas por el mercado mexicano. Pero bueno, ese es otro tema al cual también habría que ponerle muchísima atención. Muy bien. Doctora Valdivia, adelante. Muchas gracias, doctor Jesús Canga. Muchas gracias, doctor Juan José Ramírez. Siempre es un gusto y un placer escucharlo y con análisis muy, eh, pues muy coyunturales y también muy concretos y sustentados en datos. Eh, y justamente mi pregunta, y ya que lo tocó, y bueno, lo mencionó, pero quisiera si pudiera profundizar en el papel que va a tener la India, porque la India pues está creciendo
pues muy rápidamente, está entre las principales economías del mundo. Y recuerdo que no solo análisis como de la Rand Corporation, pues hablaban de que pues incluso lo podríamos ubicar para el 2030 como en el segundo, como la segunda potencia económica después de China. Pero también justamente en el Congreso de Alada, escuchando al doctor Víctor López Villafañe, pues también hacía alusión al papel creciente de la India. ¿Se incorporará en estos procesos regionales o como ya mencionaba usted, se mantendrá un poco aislada la India o cómo lo visualiza? No, yo creo que para los indios, por el momento, eh, la mejor, la mejor respuesta política a las presiones de la administración, las administraciones estadounidenses es abstenerse de participar en este diferendo, en la medida en que tienen todavía problemas no resueltos con la contraparte china, problemas fronterizos que son extremadamente sensibles, que generan de vez en vez violencia y enfrentamientos militares entre unos y otras naciones. Y yo creo que en ese sentido, un aspecto muy significativo fue el retiro del gobierno de la India del RCEP. ¿Mm? Era una, una negociación entre 16 gobiernos que esperaban que fuese la respuesta al TPP-12 promovido por el gobierno estadounidense, pero el gobierno indio al último momento prefirió salir de las negociaciones y no llegar, no firmar el acuerdo final alcanzado. Y yo creo que eso dice mucho de preferir no meterse en conflictos con los chinos para poder ellos seguir continuando con su proyecto de desarrollo, no solamente nacional, sino regional. Que a fin de cuentas, habría que tener también en consideración que los indios están interesados en los países vecinos y que por lo tanto tienen su propio proyecto regional en el sur de Asia y que esta idea del Indo-Pacífico, pues más bien para ellos viene a ser una suerte de perturbación de ese contexto de no injerencia de potencias extrarregionales en el contexto regional del sur de Asia. Y, y yo creo que cuando menos en el corto y mediano plazos, la India, el gobierno de la India preferiría no inmiscuirse y no ser inmiscuida en todos estos proyectos, ¿no? Hay que recordar que la primera administración Trump, desde la primera vez que participó Donald Trump en la reunión de líderes de APEC, eh, introdujo su tema del Indo-Pacífico con la idea de arrastrar a la India a todos estos proyectos eh, para aislar a China y pues no ha sido del todo favorable el contexto para acoger esta idea del Indo-Pacífico, sobre todo del lado de los indios. Y yo creo que, insisto, en el corto y mediano plazos para los indios van a buscar no ser inmiscuidos en estos temas conflictuales con los chinos. Muchas gracias. Muy bien. Sí, pues podríamos quizá sumar una última reflexión es, en términos de justamente de la política económica de México, ¿no? Tú has señalado un aspecto muy interesante en donde antaño, ¿no? Durante los gobiernos neoliberales se apostaba a que México, o al menos eso era la perspectiva y la visión que se daba a la opinión pública, que México se había globalizado, ¿no? Que
que México tenía una serie de socios comerciales por la firma de diversos acuerdos de libre comercio y otros instrumentos que permitían tener más México en el mundo, ¿no? Eso era un poco la narrativa, ¿no? Que se explicaba, ¿no? Y bajo la opinión que tú expresaste de manera muy acertada, tú decías que más bien México se ha regionalizado, ¿no? Bajo la perspectiva del factor del mercado norteamericano, del factor de los capitales provenientes de Estados Unidos y de otros países que justamente hacen la triangulación vía USA, ¿no? Diríamos. Bajo esta idea digamos, mi reflexión sería, o más bien la pregunta, sería en torno a lo que tú cómo ves ante estos retos emergentes, cómo ves a nuestra política económica exterior o bajo el nuevo gobierno, ¿no? Es decir, ya señalaste justamente el Plan México, sin embargo, hay una suerte de diferentes narrativas, ¿no? A veces de manera críptica uno tiene que saber, ¿no? Desagregar el discurso político que predomina y realmente si México tiene una estrategia frente a estas acciones, no solamente del regreso de Donald Trump, sino también en términos de generar una mayor inserción del país en otras latitudes, ¿no? Entonces, eh, no sé, esta opinión tuya me parecería muy interesante. Híjole, esto nos da pie para una charla larga, una charla larga. Y es que en el origen, habría que remontarse al origen de esta temática, ¿no? Eh, Estaba recientemente trabajando un texto sobre sobre la política exterior durante la administración, económica exterior durante la administración de López Obrador. Y revisando, revisando los discursos, te encuentras con dos cuestiones importantes. Una en el Plan Nacional de Desarrollo, donde López Obrador jura que el mercado no volverá a sustituir al Estado, ¿no? Es decir, a los inicios de en los inicios de la administración, López Obrador propone que el Estado se convierta otra vez en el regulador de los procesos económicos. ¿Mm? Después, 2 años después, en alguna de las mañaneras, anuncia que la mejor política exterior es la política interior, la política doméstica. Y esto, pues, obviamente te trae a la mente lo que decían los economistas en la época de Carlos Salinas de Gortari. La mejor política económica es la que no existe. ¿Ah? Y lo que dijo López Obrador sobre la política exterior no es más que una paráfrasis del asunto. Es decir, la mejor política exterior es la que no existe. Y entonces la promesa de que el Estado se convirtiera en el regulador desaparece automáticamente. Y cuando uno ve cómo se desenvolvió la economía mexicana durante el sexenio de López Obrador y lo comparamos con la situación prevaleciente durante el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, nos encontramos con que sí, ha habido un cambio brutal, un crecimiento brutal de la economía mexicana en 6 años, de los 6 años de López Obrador con respecto a los 6 años de, de Peña Nieto, pero no han habido cambios estructurales. Sí, México sigue siendo un exportador de manufactura, productor y exportador de manufacturas, pero no hay cambios significativos. Es prácticamente la misma proporción que teníamos
lo cual nos indica que no ha habido una incidencia gubernamental sobre la estructura de la economía mexicana. Y lo único que hemos tenido ha sido el interés creciente de empresas transnacionales por implantarse en México para exportar a Estados Unidos. Y esto nos ha planteado otro problema nuevo. ¿Ah? Si bien es cierto que México no se ha regionalizado en términos generales, en términos particulares, sí podemos decir que México ha diversificado sus relaciones económicas. ¿Mm? Pero lo ha hecho de una manera peculiar, a través de la asianización de las importaciones. Una asianización que, en mi opinión, tendríamos que ver en detalle cómo se ha producido, porque ahora la gran propuesta de, ligada al nearshoring de moda es que hay que producir localmente insumos que importamos hasta ahora de Asia en general o de China en particular. Pero yo creo que habría que ver en detalle de esas importaciones de Asia, cuáles son de empresas no chinas para distinguirlas de las empresas chinas. Mencionaba yo, por ejemplo, en el caso del sector automotriz, el peso que tienen los sectores de la industria metalmecánica y eléctrica y electrónica. La mayor parte de las importaciones de México recientes corresponden a esos tres sectores: la automotriz, la metalmecánica y la industria eléctrico-electrónica. Pero vinculadas a la industria automotriz, habría que ver que la mayor parte de esas importaciones son de empresas no chinas, empresas automotrices no chinas que producen en China y que desde ahí exportan a México. Entonces, creo yo que habría que discernir esto para buscar. Terminaba yo en mi presentación diciendo que el gobierno mexicano no ha hecho la tarea al buscar negociar con empresas transnacionales japonesas y empresas transnacionales en general condiciones adecuadas para venir a sentarse a México. Y yo creo que en esas condiciones tendría que haber hecho como tarea principal sentarse a negociar con empresas como General Motors, uh, Toyota, Volkswagen, las grandes empresas constructoras de automóviles, para buscar atraerlas hacia México y que buena parte de los insumos que exportaban desde China hacia México, Estados Unidos, los produjésemos localmente. Pero en ausencia de una política económica industrial, pues no tuvimos ningún resultado en ese sentido, cuando las condiciones estaban dadas por el TIMEC, por el cierre de fronteras debido a la pandemia de 2020, para poder impulsar la producción de insumos industriales localmente. Y no lo hicimos. ¿Mm? Entonces, el gran problema de México es que sí, seguimos fuertemente dependientes del mercado estadounidense, pero ahora son las empresas transnacionales las que han logrado cambiar la fisonomía de nuestro comercio exterior del lado de las exportaciones. Y este es, digamos, el resultado lógico de una estrategia que ha ido cristalizando desde que participamos en el NAFTA, en el cual importamos insumos manufacturados para exportar bienes manufacturados. Cuando vemos nosotros que países como Taiwán, uh, Corea del Sur, Japón o incluso China, lo que hacen es producir manufacturas para exportar manufacturas. Y nosotros estamos obligados a importar los insumos. Y ese es nuestro gran problema estructural, del cual sin una política que incida sobre la forma en que operan las empresas transnacionales, pues seguiremos reproduciéndola ad infinitum. Por más que haya discursos antineoliberales, seguiremos teniendo políticas neoliberales de manera involuntaria. Muy bien. Pues muy bueno, pues si no hubiera alguna otra pregunta o comentario, creo
creo que en el chat no hay ninguno. Yo daría por cerrado esta sesión agradeciendo al doctor Ramírez Bonilla su presentación. Creo que nos deja muchos elementos de reflexión, ¿no? No solamente por el tema en sí, sino estos aspectos que son colaterales, ¿no? Dentro de los cambios que van a presentarse en la región de Asia-Pacífico, el papel de China ya citado, las vicisitudes que va a implicar la política comercial de los Estados Unidos y el rol que en este sentido va a jugar el TEMEC y posteriormente, bueno, pues las decisiones que implicarán su renegociación, su adecuación, su término, no sabemos exactamente qué vaya a pasar. Pero en fin, eh, pues por parte de la doctora Valdivia y su servidor, agradecemos a todos ustedes su presencia, a los que nos van a ver en YouTube también, por escuchar la presentación del doctor Ramírez Bonilla. Los invitamos para nuestra cuarta sesión que tendremos en el marco de los diálogos iberoamericanos. Como ustedes saben, son actividades previas al simposium, al cuarto simposium de estudios iberoamericanos sobre Japón que vamos a realizar. Y justamente el 12 de febrero vamos a tener la presentación de la doctora María Elena Romero con el tema los jóvenes y la crisis social en Japón. ¿Cuál están ustedes cordialmente invitados y invitadas? Pues muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.